Hey, hola, ¿qué tal, Jacobs? Bienvenidos a un video más del Jacob. Pues resulta que empieza a temblar Lorenzo Córdoba, ya que no llega la fecha que no se cumpla, porque empieza a meter presión Morena, la 4T, para que se venga pues prácticamente la reforma electoral. Prácticamente están viendo cómo quererla atrasar o cómo que no pase, ya que esto les afectaría y pues prácticamente les quitarían sus privilegios, porque esto pues prácticamente le cuesta al INE de 25,000 a 30,000 millones de pesos. Así que pues veamos de qué se trata y qué nos dicen, y ahorita comentamos. ¿Por qué no? ¿Qué ocurre, Brenda? No quieren renunciar a sus privilegios. Hemos puesto sobre el debate en el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, hemos señalado con nombre y apellido a Lorenzo Córdoba y a Ciro Murayama, que se resisten a renunciar a sus privilegios. No han querido atender la Ley Federal de Austeridad Republicana, no han querido atender la reforma al 127 constitucional, que establece que nadie puede ganar más que el presidente de la República, y a través de amparos, pues desde luego no han querido bajarse sus sueldos. ¿Qué tal, Mario? Gracias por participar con nosotros para Político MX. Bienvenido. ¿Qué tal, Brenda? ¿Cómo estás? Te saludo a tu audiencia y desde luego a quien hace posible este esfuerzo informativo que tú coordinas. A tus órdenes. Oye, a ver, platiquemos de entrada acerca de la reforma electoral. Ayer fueron los foros organizados por la Alianza Va por México y el consejero presidente, Lorenzo Córdoba, hizo algunas declaraciones acerca de esto, ¿no? Dicen, no está nuestro país en un momento para tener una reforma electoral, pido que si se hace esto sea con la cabeza y no desde el estómago. Tu punto de vista y la postura, por supuesto, desde tu partido. Bueno, efectivamente, Brenda, como bien apuntas, en meses pasados, el presidente de la República, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, envió a la Cámara de Diputados una iniciativa de reforma político-electoral. Y a mí me gustaría plantearte y contextualizar esta iniciativa de reforma político-electoral en dos apartados. Uno, que tiene que ver con el fortalecimiento de la democracia participativa en nuestro país, y el otro que tiene que ver con un principio del presidente de la República, que es la austeridad republicana. ¿Qué plantea, Brenda, el presidente de la República en esta iniciativa de reforma electoral? Reducir de 500 a 300 diputados y hacer lo propio también en la Cámara de Senadores y pasar de 128 senadores a 96. Y quiero compartir con tu audiencia un dato. India, que tiene alrededor de 1.550 millones de habitantes, es decir, es poblacionalmente 11 veces más grande que nuestro país, que México, tiene un parlamento de alrededor de 550 diputados. Y otro ejemplo también es nuestro vecino del norte, con una población de casi 3 veces mayor a la nuestra. Estados Unidos tiene una población de 335 millones de habitantes aproximadamente y tiene un parlamento de 435 representantes. Nosotros, con un país de alrededor de 126 millones de mexicanos, pues tenemos una Cámara de Diputados con 500 integrantes. Eso es lo que plantea el presidente de la República, además de ciudadanizar el órgano electoral, el Instituto Nacional Electoral. Y quiero, antes de dar puntual respuesta a tu pregunta respecto de las declaraciones, desde mi punto de vista, irresponsables del presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba Vianello, decirte que evidentemente el presidente responde
a los intereses de quienes lo promovieron y lo pusieron al frente del Instituto Nacional Electoral. No es la primera vez que Lorenzo Córdoba Vianello asiste a reuniones plenarias convocadas por el Partido Acción Nacional, y desde luego que no es ninguna nota que haya asistido al margen del acuerdo que se firmó en la Junta de Coordinación Política, donde todos los partidos políticos representados en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión tienen, a través de sus coordinadores parlamentarios, un asiento en la Junta de Coordinación Política. Y el pasado 21 de julio, Brenda, la Junta de Coordinación Política firmó el acuerdo de Parlamento Abierto para que se abriera a debate nacional esta iniciativa del presidente de la República. Y finalmente, al margen de este acuerdo de Parlamento Abierto, pues el bloque opositor de Va por México, encabezado por el PAN, por el PRD y por el PRI, al margen de este acuerdo institucional, pues invitan a Lorenzo Córdoba a que platique desde su perspectiva esta reforma electoral, que desde luego les es incómoda, porque Lorenzo Córdoba y la mayoría de los consejeros que hoy integran el Pleno del Consejo General del Instituto Nacional Electoral son producto de los acuerdos políticos y de las componendas. Eso, pues, desde luego que la opinión pública ha dado cuenta de ello. Pero quiero regresarme al planteamiento inicial de la iniciativa del presidente de la República. Y bueno, lo que plantea el presidente con el Instituto Nacional Electoral es transitar de INE al Instituto Nacional de Elecciones y Consultas, es decir, ciudadanizar este órgano electoral, que los consejeros sean realmente perfiles ciudadanos, que actúen como árbitros electorales y no tomen partido como lo ha hecho este Consejo, con sus excepciones dentro del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, que sea un instituto realmente autónomo y desde luego menos caro. ¿Qué ocurre, Brenda? No quieren renunciar a sus privilegios. Hemos puesto sobre el debate en el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, hemos señalado con nombre y apellido a Lorenzo Córdoba y a Ciro Murayama, que se resisten a renunciar a sus privilegios. No han querido atender la Ley Federal de Austeridad republicana, no han querido atender la reforma al 127 constitucional, que establece que nadie puede ganar más que el presidente de la República, y a través de amparos, pues desde luego no han querido bajarse sus sueldos, que dicho sea de paso, Brenda, anda por alrededor de los 350,000 pesos mensuales. No han querido renunciar a su seguro de gastos médicos mayores, que en el presupuesto 2022 este seguro de gastos médicos mayores ascendió a la cantidad de 132 millones de pesos. Esos intereses son los que defiende Lorenzo Córdoba Vianello. ¿Qué plantea el presidente? Pues desde luego reducir de 11 a 7 consejeros, que sean cada uno de los poderes de la Unión, es decir, el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, quienes propongan 20 perfiles. Desde luego, bueno, es una reforma constitucional que finalmente, si transita, será a través de las leyes secundarias, en donde se establezcan los mecanismos, los procedimientos para revisar estos perfiles, y finalmente que sean el pueblo, a través del voto libre, secreto y directo, quien finalmente decida en las urnas quiénes deben ser consejeros electorales y que respondan a los intereses del pueblo y no a intereses de partidos políticos. Brenda, ¿qué plan? Pero te preguntaba yo al inicio, antes de seguir con el tema de la propuesta del presidente, ¿es momento para una reforma electoral? ¿Es el tiempo? ¿Es el momento mejor para el país para una reforma electoral? ¿Por qué en este momento?
Por supuesto que coincidimos con el presidente de la República que es el momento para que finalmente se cambie el sistema político electoral, más allá de las voces y de las narrativas falsas que han puesto en el debate nacional, que el presidente de la República lo que quiere es un instituto nacional a modo. Por el contrario, lo que quiere el presidente es que este órgano electoral se ciudadanice. ¿Qué otro planteamiento hace el presidente, Brenda? Pues desde luego desaparecer también los órganos públicos electorales locales, es decir, los institutos locales electorales de cada entidad federativa, que finalmente a partir de la reforma de 2014 que dio vida al Instituto Nacional Electoral y que fue un acuerdo de quienes hoy se resisten a cambiar, es decir, nace el Instituto Nacional Electoral y desde luego toda la organización de la elección, absolutamente toda, pues desde luego pasa, es facultad del Instituto Nacional Electoral, y en nuestra opinión los OPLES, estos organismos públicos locales electorales, quedaron como simples oficialía de partes, Brenda. También plantea el presidente reducir el número de diputados en los congresos de los estados. Y quiero también citar un ejemplo para que quienes nos ven y nos escuchan puedan normar un criterio. Te la pongo muy sencilla, Brenda. Chihuahua, con alrededor de 3.4 millones de habitantes, tiene un congreso de 33 integrantes, 33 diputados locales. Que no llegue, tiene un congreso de 35 diputados. Desde luego que la desproporción está clara. Eso es lo que plantea el presidente. Y bueno, pues dicen los que saben, Brenda, que con si finalmente transita esta iniciativa, he dicho también, quiero decirlo, se requieren las 2/3 partes de la Cámara de Diputados y también de la Cámara de Senadores, así como también la mayoría de los congresos de los estados, porque se trata de una reforma de carácter constitucional que modificaría 18 artículos de la Constitución. Es importante decirlo, pues el presidente hace ese planteamiento. También pone sobre el debate nacional en esta iniciativa el presidente quitar el financiamiento público a los partidos políticos en tiempo ordinario y únicamente que se mantenga el financiamiento en tiempo de precampaña y de campaña. Esto no quiere decir que los propios militantes y simpatizantes no puedan aportar recursos a sus institutos políticos para llevar a cabo sus actividades ordinarias. Dicen los que saben, Brenda, que si finalmente esta iniciativa que ha puesto en el debate nacional el licenciado Andrés Manuel López Obrador prospera, pues estaríamos ahorrándonos alrededor de 25 a 30 mil millones de pesos. Mario, a ver, hablamos de los costos del INE. ¿Cuánto nos cuesta a los mexicanos el tema del INE? Eso por una parte. ¿Y qué sí se puede rescatar del INE? ¿Qué sí podemos decir que está funcionando bien en el INE y que puede permanecer? Porque realmente tampoco es una institución o es un órgano que esté funcionando mal en los términos de lo que le confiere aquí en el país. O sea, sería esa pregunta primero. Hablemos de los costos del INE y después, ¿qué sí se puede rescatar del INE desde la perspectiva de ustedes? Bueno, mira, comentarte, Brenda, que sostenemos que la democracia en este país es muy cara. En comparación, no quiero entrar a analizar los costos de las democracias tanto en Brasil como en Colombia y en otros países. Decirte que finalmente los medios de comunicación dieron cuenta, Brenda, de que ya anunció el presidente del Instituto Nacional Electoral que envió el proyecto de presupuesto del Instituto Nacional Electoral para el próximo año. Estamos hablando de alrededor de 20,000 millones de pesos. 20,000 millones de pesos. Evidentemente que en este presupuesto incluye también el financiamiento hacia los partidos políticos de alrededor
de 6,000 millones de pesos. Desde luego, bueno, pues lo que ha planteado el presidente es pues, dar el financiamiento público a los partidos políticos. El otro monto pues es para atender pues los privilegios de esa burocracia dorada del Instituto Nacional Electoral, que son los consejeros, que tienen sus fideicomisos, que tienen, como lo planteé hace algún momento, seguro de gastos médicos mayores. Nos parece que es importante poder reducir todos esos costos, Brenda. También, en honor a la verdad, pues no todo en el INE está mal. De acuerdo, entendemos que ese costo y esos privilegios no pueden seguirse manteniendo, Brenda. No puede, como dice el presidente de la República, pues haber un pueblo pobre con instituciones y funcionarios ganando sueldos millonarios. ¿Perdón? ¿Qué sí podría permanecer? ¿Qué sí funciona del INE? Bueno, lo que plantea el presidente es reducir el número de consejeros, ciudadanizarlo, que no respondan a intereses de partido. Te lo respondo así, de manera directa, que no respondan a intereses políticos. Actualmente, los consejeros se eligen a través de la Cámara de Diputados, del Pleno de la Cámara de Diputados, y finalmente, pues, son resultado de componendas y de acuerdos políticos. Eso es lo que el presidente, y acompañamos esa iniciativa, no puede seguir, Brenda. Finalmente, lo que plantea el presidente es que sea el pueblo de México, a través de todo un mecanismo que ya he venido planteándote, pues desde luego se escojan los perfiles y respondan a los intereses de la democracia en este país. Y ejemplos de lo que este Instituto Nacional Electoral se ha opuesto a nuestro movimiento y a la democracia, pues tenemos muchos, Brenda. Ahora, esto no le ha gustado nada a Lorenzo Córdoba, ¿no? Ha tenido una actitud, desde mi punto de vista, un poco a la defensiva con ustedes. Veíamos incluso lo que pasaba días pasados con Eurípides en una reunión que sostuvo de manera virtual y hacían referencia, ¿no?, a su juventud, etcétera. Entonces, usaba por ahí este término incluso, ¿no? ¿Tú cómo ves la actitud de Lorenzo Córdoba hacia ustedes a raíz de esta iniciativa? Bueno, yo más que señalar cuestiones de tipo personal, te diría que cuando finalmente se aprobó la Ley Federal de Revocación de Mandato, te voy a dar un ejemplo. Se aprobó la Ley Federal de Revocación de Mandato. El espíritu del legislador le daba al ciudadano la posibilidad de que decidiera usar formatos físicos o una aplicación tecnológica para manifestar su voluntad si el ciudadano quería que se llevara a cabo este ejercicio de democracia participativa. ¿Y qué hizo Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama? Y finalmente fue aprobado en el Pleno del Consejo General del INE a título de manera arbitraria, al margen de lo que la ley establecía. Aprobaron un acuerdo en el seno del Consejo General del INE en donde únicamente se iban a usar formatos físicos de acuerdo al criterio de ellos en 204 municipios de este país, que eran los municipios que, de acuerdo al Consejo Nacional de Población, se encontraban en muy alta marginación, y en el resto del país se utilizaría la aplicación tecnológica. Pues desde luego, Brenda, que eso inhibía la participación ciudadana. Nosotros, cuando llegamos como representantes de Morena al Instituto Nacional Electoral, pues desde luego pusimos sobre la mesa que estaban actuando al margen del espíritu del legislador, y finalmente no nos hicieron caso, porque desde nuestra perspectiva, desde nuestro criterio, desde nuestro punto de vista como abogado,
eso inhibía la participación ciudadana. Acudimos al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y finalmente pues les corrigieron la plana. Es decir, desde el primer momento estuvieron poniendo sobre la mesa pretextos para no llevar a cabo el ejercicio de revocación de mandato, que finalmente se llevó a cabo con las limitantes presupuestales, porque no quisieron hacer un análisis exhaustivo del presupuesto ni quisieron ajustarse el cinturón. Y efectivamente, pues han estado de manera permanente y sistemática en contra de nuestro movimiento, como bien lo señalas tú. Ahora, ¿qué tanto están dispuestos a encontrar puntos de acuerdo con estos foros que han organizado por parte de Va por México? Es decir, ¿pueden sentarse a la mesa con los partidos y decir, bueno, vamos a encontrar una media para los dos? A ver, Brenda, al igual que ocurrió con la iniciativa de reforma eléctrica, esta iniciativa que el propio presidente también envió a la Cámara de Diputados, esta iniciativa de reforma electoral tampoco es una camisa de fuerza. Aquí el punto es que el bloque opositor, pues desde luego, ya se declaró en moratoria legislativa, en moratoria constitucional. ¿Qué pasó en la reforma eléctrica? También se aprobó el acuerdo de Parlamento abierto, en el caso de Morena, al igual que ahora, por mandato de nuestra coordinación parlamentaria, pues estamos llevando a cabo asambleas informativas para decirle al pueblo los alcances y las bondades de esta iniciativa que ha puesto nuestro presidente de la República en el debate nacional, porque finalmente, Brenda, nos debemos al pueblo. Pero contestando tu pregunta, ¿qué pasó con la reforma eléctrica? Bueno, pues no fue una camisa de fuerza, como no lo es esta iniciativa de reforma electoral. ¿Y qué ocurrió con la reforma eléctrica? A pesar de que se atendieron los 12 puntos propuestos por el bloque opositor y se integró a la iniciativa que envió el presidente de la República, finalmente el día de la sesión pues votaron en contra el bloque opositor, PAN, PRD, PRI. Tampoco es una camisa de fuerza la iniciativa de reforma electoral de nuestro presidente, el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Pero mira lo que ocurrió: al margen del acuerdo de la Junta de Coordinación Política para atender este tema en Parlamento abierto, pues ellos se fueron por la libre e invitaron a su propio Parlamento abierto el bloque opositor de Va por México. Desde luego que en Morena estamos abiertos al debate, a la propuesta que finalmente puedan plantear el bloque opositor, y yo creo y espero que haya altura de miras, que haya sensatez, pero sobre todo, Brenda, que haya sensibilidad política y social. Este país ya no aguanta más. ¿Cuál sería el llamado para los partidos políticos de oposición en este caso? ¿Por qué no quieren, de alguna manera, por qué rechazan casi por completo muchos puntos de esta propuesta del presidente? ¿Y cuál sería el llamado de ellos? Claro, ellos tendrán que darle la cara al pueblo de México, poner los argumentos en el debate nacional, pero sobre todo con el pueblo, para decirles por qué se resisten a aprobar y acompañar esta iniciativa del presidente de la República, que por un lado, como lo dije al inicio de esta entrevista, Brenda, pues fortalece la democracia participativa y atiende también un principio de austeridad republicana, que el presidente de la República le ha hecho una política de Estado. Finalmente, llamarlos a la sensatez, a que pongamos los argumentos sobre la mesa y acompañemos esta iniciativa del presidente de la República, que no es otra cosa que devolverle el poder al pueblo. Oye, es un tema en términos de temas de reforma electoral. Ahora, hablando de tu perfil político por separado, ¿eres el gallo? Ya dinos la verdad, ¿eres el gallo o no de Adán Augusto? ¿Eres el ungido de Adán Augusto para la gubernatura allá en Tabasco?
No, de ninguna manera, Brenda. El secretario de Gobernación, pues bueno, me distingue con su amistad. Fui cuando él asumió la gubernatura del estado, me invitó a ser el secretario de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático del gobierno de Tabasco. Es una gente a quien admiro, a quien aprecio y a quien respeto mucho, pero desde luego que no soy. Bueno, yo he manifestado mi voluntad, mi interés, una aspiración legítima de, llegados los tiempos, pues poder participar en el proceso para la selección de candidato al gobierno del estado de Tabasco, pero será en su momento respetando los tiempos electorales y desde luego los propios tiempos de mi partido, Brenda. Y desde tu perspectiva, Adán Augusto sería el candidato ideal para Morena para contender a la presidencia. Bueno, yo te diría que nada me daría más gusto como tabasqueño que otro tabasqueño encabezara los esfuerzos de la cuarta transformación del presidente de la República, el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Pero eso ya será los tiempos que indique el partido, y bueno, pues eso le corresponderá a mi amigo el licenciado Adán Augusto López Hernández decidir si participará o no en ese proceso. Bien, ¿tiene el perfil ideal desde tu perspectiva? Sin ninguna duda. Tiene el perfil, tiene la experiencia, tiene la capacidad, tiene la altura de miras, y bueno, pues el tiempo dirá, Brenda. Muy bien, pues te agradezco muchísimo este tiempo, Mario, de plática con nosotros, y si nos permites vamos a seguir, por supuesto, en contacto para tocar este y otros temas. Todavía hay un largo trecho por recorrer en el tema de los foros y también del Parlamento Abierto respecto a la reforma electoral, ¿verdad? ¿Cuándo terminan estos foros? Nosotros concluimos los foros el 29 de agosto, incluso hay foros también en la primera semana de septiembre, digamos, que concluirá. Pues el agradecido soy yo, Brenda, por este espacio, por esta invitación, por esta oportunidad, y me reitero a tus órdenes para hablar de este y de otros temas propios de los encargos que tengo. Gracias, Mario.